Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. El pasado programa hablamos con Javier Álvarez Ballesteros acerca de San Agustín, un coloso del pensamiento del siglo IV. Hoy tendremos delante los rasgos más destacados de Santo Tomás de Aquino, otro coloso del pensamiento que vivió casi un milenio después, en el siglo III. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Empezaremos con dos preguntas previas para entrar después en el personaje de hoy. ¿Qué es la teología? Pues la teología, como la propia palabra indica, es un logos, un tratado, un estudio acerca de Dios. Es un intento, digamos, de argumentar, de razonar acerca de Dios. Respecto a su relación con la filosofía, que como hemos visto es una disciplina que tiene sus orígenes en Grecia, Werner Jaeger dice que la teología es una creación específica del espíritu griego. No solamente la palabra, sino la actitud teológica es una actitud filosófica, es una actitud de raíces griegas. Si me permites, te leo literalmente lo que dice Werner Jaeger. Dice, la teología es también una creación específica del espíritu griego. Este hecho no se ha entendido siempre exactamente y merece especial atención, pues afecta no solo a la palabra, sino más aún a la cosa que esa palabra expresa. La teología es una actitud del espíritu que es característicamente griega y que tiene una relación con la gran importancia que atribuyen los pensadores griegos al logos, pues la palabra teología quiere decir la aproximación a Dios por medio del logos. Es decir, la teología es el intento de comprender a Dios y de explicarlo. Una cosa sería, desde el punto de vista cristiano, la revelación de Dios, y otra cosa sería cómo nosotros entendemos, aclaramos, explicamos esa revelación divina. La teología es un saber humano. La revelación es la palabra de Dios, es algo que proviene de Dios. La teología es la elaboración humana que el hombre realiza para poder explicarse, para poder entender, explicarse y explicar a otros en qué consiste esa revelación. Entonces hay muchas ramas, muchos aspectos de la teología. La teología es ese intento de explicar a Dios y lo que está relacionado con Dios. Es decir, no solo Dios, sino que es una explicación, alguien dijo, es el conocimiento, el logos, acerca de Dios y de todas las cosas. O sea, no solo de Dios, sino de Dios y de todas las cosas, en tanto en cuanto esas cosas hacen referencia a Dios. Es decir, es un intento de explicar a Dios y todo lo que tiene que ver con Él, es decir, también su creación, el mundo, el hombre, la salvación, explicarlo. Entonces, esto es algo que yo creo que todos los creyentes tienen. Es decir, que la teología es una actitud que, aunque sea filosófica, aunque sea griega, desde el punto de vista que es una actitud racional, las personas que tienen una fe, tienen una teología. ¿Quién fue Tomás de Aquino y por qué le incluimos en esta lista de grandes pensadores? Desde luego que es un gran pensador. Tomás de Aquino, igual que San Agustín, fue la culminación del pensamiento patrístico. Tomás de Aquino es la culminación de la filosofía escolástica, del pensamiento escolástico. Él escribió una obra importantísima, la Suma Teológica, que es un compendio de todo el saber teológico de aquella época. Incluso algunos han dicho que la filosofía de Santo Tomás es la filosofía perenne, que dura para siempre, que ya es algo que está perfecto y completamente acabado. La Iglesia Católica, durante mucho tiempo, no sé si en la actualidad también es así, pues ha dicho que es la doctrina oficial, la filosofía oficial incluso de la Iglesia Católica de Roma. Y sin duda alguna es un gran pensador. Esta producción que él realiza es tremenda, es parecida a una catedral. Igual que y además que es de la misma época que las catedrales góticas, pues la obra de Santo Tomás es una catedral del pensamiento.
Es un compendio de todo. Y además es muy interesante porque antes me preguntabas por la teología y decíamos que si la teología puede explicar a Dios, y claro, yo haría una diferencia que tiene que ver mucho con el pensamiento de Tomás de Aquino. La palabra explicar viene del latín, que significa explicar, significa desdoblar, desarrollar, desplegar. Es un compuesto, es la palabra explicar, es un compuesto de ex, que indica ausencia o privación de algo, y plicare, que es doblar o plegar. Es decir, explicar sería quitarle los pliegos, desplegar a Dios, cogerle, desenrollarle y mostrarle completamente. Claro, es posible al pensamiento humano explicar en este sentido a Dios. Tomás de Aquino dice: de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Es decir, no podemos explicar a Dios, es mucho más lo que se nos queda en el tintero que lo que podemos hacer. Es una pequeñita parte, ¿no? Ahora, lo que sí podemos hacer, y este es el intento, y por eso Santo Tomás es tan grande, ya sea pues que los católicos le exaltan o que, en fin, otros como Kant, Kant, por ejemplo, piensa muy distinto de Santo Tomás, pero Kant reconoce el valor del pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, para mí lo interesante es que Tomás dice, bueno, no se puede explicar a Dios, pero lo que sí se puede hacer y eso es la labor de la teología, es exponer a Dios. Exponer es poner delante, es decir, traer a la vista aquello que nosotros pensamos de Dios. Entonces, la teología es un intento clarificador de nuestra fe. No puede pretender explicar a Dios, pero sí puede intentar poner en claro qué es lo que uno cree, qué es lo que la Iglesia cree, qué es lo que un creyente cree. ¿Quién era este personaje que tenemos hoy delante, Tomás? ¿Quién era Tomás de Aquino? Tomás fue un personaje sencillo. Yo creo que su característica es que era un pensador, era un hombre que le gustaba meditar, que le gustaba el conocimiento, es un intelectual. Y curiosamente, esa sencillez no le viene de cuna, en cierto sentido, porque Tomás nace aproximadamente entre el año 1224 y 1225 y nace en un castillo, en el castillo que era de su familia, en el castillo de Rocaseca, que está cerca de Aquino, los alrededores de Aquino. Y su padre era el barón, era se llamaba Landulfo de Aquino, y era pues el padre de una familia de 12 hijos. Este Tomás de Aquino va a ser el más pequeñito de ellos, ¿no? Y entonces, pues, igual que el primogénito heredaba las tierras, otros iban a ser militares, pues al pequeño la salida que le queda es pues la vida eclesiástica. Entonces le llevan a estudiar al monasterio benedictino de Montecassino, con la idea, claro, como él pertenece a la nobleza, pues de que quizás algún día fuese abad de un monasterio pues tan importante, es un monasterio muy bonito, muy grandioso, de la orden ni más ni menos que de los benedictinos, que era una orden también venerable. Luego Tomás estudia en la Universidad de Nápoles y ahí podemos decir que Tomás de Aquino encuentra una vocación un poco anticultural, un poco revolucionaria, para ser un personaje tan peculiar, porque allí va a conocer primero la filosofía de Aristóteles, que en ese momento era una filosofía que estaba condenada por el Papa. Y luego otra cosa, no menos importante, es que se siente muy atraído por la orden de los dominicos. Y claro, la orden de los dominicos, igual que la orden franciscana, eran órdenes mendicantes, es decir, que vivían de la mendicidad, vivían de la limosna. Y claro, puedes imaginarte lo que esto podía significar para la familia de Tomás, que era una familia de la nobleza, que esperaban que su hijo podía ser el abad de Montecassino. Bueno, total, y es que al final la familia terminan secuestrando a Tomás, se lo llevan, le meten en el castillo. Tomás se escapa por la noche, por una cuerda, en fin, todo es un poco rocambolesco. Y bueno, pues irá a París, que París es en ese momento, en Europa, en el siglo XIII, París era lo que había sido Atenas en la Grecia clásica. Es, digamos, la cuna, la cima del pensamiento europeo, y ahí que va Tomás de Aquino. Después estudió en la Universidad de Colonia, también es una cosa importante, porque ahí conoce a alguien que tendrá una trascendencia
muy importante para su vida y para su pensamiento, que es Alberto Magno. Alberto Magno es un autor también interesante, va a aportar la idea de que es posible hacer una filosofía independiente de la fe. Es decir, que la razón humana puede caminar aparte de la fe. A Alberto Magno le gustaba mucho la botánica, estudiar las plantas. Claro, este conocimiento él intenta hacer un conocimiento científico, un conocimiento pues, que se basa en la observación de las plantas, en la descripción, y Alberto Magno entiende que esto es perfectamente legítimo. Y para esto, Alberto está inspirándose un poco en la filosofía de Aristóteles, que como comentamos en su momento, pues Aristóteles había sido no solo un filósofo, había sido sobre todo un científico, era hijo de médico, y entonces todo esto afectó a su pensamiento. Bueno, total, que Tomás de Aquino termina ingresando en la orden dominica, estudia en la Universidad de París, luego será profesor en la Universidad de París, y el día 7 de marzo de 1274, pues fallece, dejando una producción, un pensamiento tremendamente importante. Fue, en fin, importantísimo. Vamos a acercarnos un poquito a su obra, que es una obra colosal. Bueno, pues como dices, es una obra ingente. Escribió 9 tratados en forma de disputas académicas, que era una forma de trabajar en aquella época. 12 disputas quodlibertales, que eran también ensayos, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras. Escribe una obra apasionante, interesantísima, que yo la recomiendo pues para preparar estudios bíblicos, que se llama La Catena Áurea. La Catena Áurea es una obra en la que Tomás de Aquino va glosando, va citando distintos comentarios, distintas opiniones de los padres de la Iglesia, de todos los que han precedido, en relación a los textos de la Biblia. Entonces empieza pues, el Evangelio de Mateo, y ahí aparece pues el capítulo 1, versículo 1, lo que dice Jerónimo, lo que dice Agustín, lo que dice Tertuliano, lo que dice Ireneo. O sea, es un trabajo de erudición que, bueno, es tremendo. Tomás de Aquino era gordito, por lo que se ve, ¿no? Y le llamaban el buey mudo, porque le gustaba comer bien. En Galicia hubiera sido feliz, por supuesto, y mudo, ¿no? Porque era un hombre que debía estar muy metido en su pensamiento, porque escribía cantidad de cosas. 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles, 2 exposiciones de trabajos de Boecio, que había sido pues el último romano, el último pensador romano. 2 exposiciones de trabajos de Proclo, 5 trabajos polémicos, 5 opiniones experta o responsa, que eran respuestas a cuestiones teológicas, 15 letras sobre teología, filosofía o temas políticos, un texto litúrgico, 2 oraciones famosas. Aproximadamente tiene 85 sermones escritos, 8 tratados sobre teología, en fin, inmenso, ¿no? Sobre todo hay 2 obras que son quizá las más conocidas y son la Suma contra Gentiles y la Suma Teológica. Y la Suma contra Gentiles pues fue una petición que le hicieron con la finalidad de hacer una apologética o intentar convertir de alguna forma a los musulmanes que estaban en España en ese momento. Entonces le encargan, oye, pues haz un tratado para razonar, para convencer a los infieles, por eso la palabra gentiles, y más bien es un tratado, yo creo que más que contra los musulmanes es una defensa contra aquellos que no tienen fe, pero bueno, es una obra muy muy interesante. Y la obra que más suena a todo el mundo, así los que somos legos en la materia, pues la acabas de mencionar, es su Suma Teológica, o digo yo, que será teología sistemática, ¿no? Bueno, pues efectivamente, bueno, la Suma contra Gentiles es una obra muy filosófica, pero sin duda la obra culmen de Tomás de Aquino es la Suma Teológica. Esta es un trabajo tremendo. Es una teología, efectivamente, es una teología sistemática, es una enciclopedia, es un compendio de todo el saber teológico. Son un montón de volúmenes, la BAC lo tiene editado, ha hecho varias ediciones, en fin, muchísimas páginas,
que resumen, que sintetizan las bases de la teología cristiana. Él había pensado esta suma teológica, digamos, como el manual para que se preparasen, esta vez no es contra los gentiles, sino esta vez es para que se preparen los que van a ser ministros de la palabra, ministros, sacerdotes, clérigos, etc. Entonces, para él es una obra básica. Esta suma, este compendio, digamos, no es una obra única. Había habido otras sumas. La palabra suma pues, se empleaba en la Edad Media. Hay muchas sumas medievales. Las más conocidas, pues la de Pedro Lombardo, la de Pedro Abelardo, que se utilizaban para estudiar teología. Eran los manuales pues, que se utilizaban en la Universidad de París, en Polonia y en otras universidades en ese momento, pues se utilizaban estas sumas. Ahora, ¿por qué la suma teológica de Santo Tomás es tan importante? ¿Qué es lo que la caracteriza? Bueno, pues es su originalidad. Y es original primero porque la suma teológica es una suma ordenada. Es decir, Tomás de Aquino, cuando hace la suma teológica, esa suma responde a un plano ordenado, sistemático de conocimiento. Por eso, cuando me decías una teología sistemática, me parece muy correcto, muy, muy adecuado. Es un plan sistemático, ordenado. Es decir, es lo contrario que hay en Internet. O sea, en Internet tenemos mucha información, ¿verdad? Pero ¿por dónde empieza uno? Te pones a buscar y aparece una cosa y otra. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo menos importante? Entonces, lo que está haciendo Tomás de Aquino es una jerarquización del saber organizándolo. Una estructura lógica. Para él es importante distinguir y discernir lo que es fundamental de lo que es accesorio. Entonces, para él la suma teológica es un tratado, una síntesis de aquello que es esencial para la fe. Y entonces, a diferencia de las otras sumas de las que te he hablado, de Pedro Lombardo, por ejemplo, Pedro Lombardo trataba cuestiones, argumentaba, pero claro, aparece una por aquí, otra por allá. En el caso de Tomás de Aquino, todo está ordenado, de manera que no vamos a encontrar repeticiones. Tomás de Aquino va una parte, otra parte, otra parte. Eso me parece importantísimo en el día de hoy y siempre, toda la vida, distinguir entre lo importante y lo accesorio y después ordenarlo. A mí me parece algo fenomenal. Sí, es lo que podríamos decir hoy, tener una mente bien amueblada, saber dónde están las cosas. Entonces, en el caso de Santo Tomás, esta guía es una guía muy útil porque todo está ordenado según unos principios, según unos criterios, según una lógica. Y luego, además, es una obra que está argumentada. Es decir, Tomás de Aquino no dice esto es así porque sí. No, Tomás de Aquino lo que hace es, punto primero, la afirmación de tal artículo, tal tesis, diríamos hoy día, ¿no? Y sobre esta tesis hay las siguientes objeciones. Vamos a rebatirlas. Entonces, para hacer esta argumentación, él va a utilizar un amplísimo abanico de fuentes y de autoridades. Ya hemos visto la Catena Áurea, como solamente hacer ese trabajo de la Catena Áurea, de investigar lo que dijo uno, lo que dijo otro, y en aquel tiempo, sin Internet, sin la Wikipedia o sin el Google, aquello era un trabajo considerable, ¿no? Entonces, las fuentes que él va a utilizar son las Sagradas Escrituras, que conoce perfectamente. Por supuesto, los padres de la Iglesia. Entre ellos, yo destacaría a San Agustín, porque muchas veces se opone la patrística San Agustín, la escolástica Santo Tomás, y se les presenta como si fueran rivales, ni mucho menos. Tomás de Aquino se refiere constantemente a Agustín de Hipona, porque es que era un teólogo importantísimo. Pero no solamente las Sagradas Escrituras y filósofos o teólogos cristianos como los padres de la Iglesia, sino también filósofos no cristianos, como por ejemplo Averroes. Averroes había sido el introductor o uno de los introductores del pensamiento de Aristóteles en la teología árabe. Y entonces Tomás de Aquino conoce su obra, no porque leyera árabe, pero porque esta obra de Averroes tenía mucha extensión en ese momento, había sido traducido al latín,
y lo utiliza también. Pero no solamente filósofos árabes, también utiliza filósofos paganos. Entre ellos, el más importante, por supuesto, es Aristóteles, que Aristóteles va a ser, digamos, un personaje muy polémico, muy difícil de conciliar. Comentaba antes, condenado por la Iglesia, el averroísmo latino también pues tuvo grandísimos problemas, y Tomás de Aquino va a introducirlo dentro de la teología cristiana, como un autor también pues que sabe argumentar, que sabe dar razones, que es, digamos, una filosofía más científica, pero esta palabra la ponemos entre comillas, que podía ser el pensamiento de Platón. Entonces, yo creo que estas son las características de la Suma Teológica. Es un saber ordenado y un saber fundamentado. Es un saber que quiere dialogar con el que piensa diferente, exponer los motivos, las razones que hay para creer algo y por qué él opta por esas opciones. Yo me pregunto, esto no estaba al alcance de cualquiera, ¿no? Era solo al alcance de los que tenían un cierto nivel social para acceder a la universidad. Sí, vamos a ver. La Iglesia, a lo largo de la Edad Media, tenemos que darnos cuenta que es un periodo de tiempo muy extenso, son 1000 años de historia. Y se arranca de una situación bastante lamentable de crisis, y progresivamente se va creciendo tanto desde el punto de vista económico como demográfico, como social, y también desde el punto de vista cultural. Entonces es verdad pues que hay personas que están más favorecidas por la clase social a la que pertenecen, o el grupo social, y que van a tener un mayor acceso a la cultura. Eso es cierto. En el caso de Tomás de Aquino parece evidente, porque Tomás de Aquino pertenece a una familia noble. Pero también llama la atención estos frailes que eran mendicantes, las órdenes que surgen en las ciudades. Claro, en la primera parte de la Edad Media vivían en monasterios. El monasterio era un lugar de riqueza. Ahí no había demasiados gastos, se desarrollaba la agricultura y también la cultura, pero podían vivir de lo que se producía en el monasterio, y muy bien, por cierto. Cuando se desarrollan las ciudades, en la segunda parte de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media, pues ahí es más complicado ganarse la vida cuando uno vive en la ciudad, si su, digamos, trabajo es trabajar en la iglesia. ¿De qué vivo? Y surgen estas órdenes que son órdenes mendicantes, pordioseros. Pordiosero es el que pide por una limosnita por amor de Dios. Es posible que hubiera gran parte de personajes que perteneciesen a clases nobles. Normalmente los hijos, no los primogénitos, sino de los segundones para abajo, pero también pueden tener acceso a entrar a estas órdenes personas que aceptan la pobreza, porque, por ejemplo, Francisco de Asís también, el fundador de la orden, es una persona de alcurnia, pero la orden de los franciscanos se caracterizaba precisamente por la pobreza. Esencialmente, ¿de qué trata la Suma Teológica? Bueno, pues la estructura de la Suma Teológica, como veíamos antes, pues tiene que ser ordenada, como es este plan que plantea Tomás de Aquino. Entonces tiene 3 partes. La Suma Teológica tiene la primera parte, lo que se llama la prima, donde se habla de Dios. Ahí empieza a hablar discutiendo qué es la teología, va a hablar del Dios uno, la unicidad de Dios, y del Dios trino, y del Dios creador. El Dios creador del mundo, pero sobre todo de los ángeles y del hombre. Esta es la primera parte. Luego la segunda parte está dividida en 2. Se llama la prima secundaria y la segunda secundaria. Es decir, la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Bueno, aquí lo que trata en esta segunda parte es de la finalidad de la existencia humana. La primera parte ha sido Dios, la creación de Dios. Dentro de la creación de Dios está el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Y aquí, pues en esta segunda parte, nos va a decir que el hombre es un ser que busca la felicidad. Hay que tener en cuenta que Tomás de Aquino va argumentando de una forma racional sobre la teología, pero lo va haciendo racionalmente. Entonces, Aristóteles decía que el fin del hombre es la felicidad. Entonces, para esta finalidad, el ser humano tiene que actuar para alcanzar esta meta. Entonces, ahí nos hablará de los actos humanos, de los hábitos del hombre. Unos son buenos, que se llaman virtudes, y otros serán los vicios, que son hábitos, pero que son malos. Y de esto de las virtudes, las famosas virtudes teologales, las virtudes fe, esperanza, caridad, que son las teologales, o las virtudes cardinales, prudencia, justicia,
templanza y fortaleza. De esto es de lo que va a hablar en la segunda parte de la segunda parte. Y luego está la tercera parte, la tercia, en la que lo que habla Santo Tomás es de Jesucristo, es de, digamos, el camino que le va a permitir a este hombre caído volver otra vez a reconciliarse con Dios. Y ahí hay toda una doctrina acerca de la cristología y también acerca de los sacramentos. Curiosamente, esto además quiero reseñarlo porque me parece interesantísimo. La última parte de la Suma Teológica, cuando Santo Tomás está escribiendo sobre este tema de los sacramentos y demás, se deja inconcluso. Es decir, la Suma Teológica, sería otra característica que podríamos señalar de la Suma Teológica, es que es una obra inacabada. Él no terminó de escribirla. Y lo que hay detrás de esto parece ser una especie de visión o de experiencia que podríamos llamar mística, muy interesante. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero Tomás de Aquino tiene una experiencia, diríamos hoy tal vez, un encuentro con Dios muy especial, y después de ese encuentro, después de esa experiencia, él dice, frente a lo que he visto, frente a esta experiencia que he tenido, frente a lo que he visto, todo lo que he escrito me parece paja. Es decir, esta catedral del pensamiento, este intento de construir una teología, una explicación sistemática, ordenada, racional, ¿no? Frente a esta experiencia que tiene Tomás de Aquino de haber tenido ese contacto con Dios de una manera no filosófica, de una manera vivencial, de una manera experiencial, pues le llega a esa conclusión. Todo lo que he escrito, comparado con lo que he visto, me parece que no vale para nada. O sea, nosotros valoramos mucho la teología de Santo Tomás, pero el propio Santo Tomás dijo, esto no vale para mucho comparado con tener esa experiencia directa y auténtica de Dios. Eso recuerda un poco aquellas palabras muy semejantes del apóstol Pablo, cuando dijo que fue llevado al tercer cielo, que no puede expresar eso en palabras, pero que eran cosas que superaban todo lo que uno se podía imaginar. Efectivamente, lo que decíamos también un poco al principio del programa, podemos intentar exponer a Dios, intentar exponer lo que nosotros conocemos de Dios. Ahora, explicarle no podemos. No hay palabras. Entonces, yo no sé si Tomás estuvo también en el tercer cielo o qué es lo que le pasó allí. Pero el caso es que un pensador de esta altura va a mirar así su obra y va a comparar su obra con la paja frente a la experiencia de haber visto, de haber sentido, de haber estado en contacto con ese Dios de una manera viva, personal. Déjanos, si tienes ahora en mente, algún libro, aunque antes ya hablaste de uno. Supongo que se publica con ese título. Sí, La Catena Áurea es una obra, yo creo, de consulta que es interesante tener a mano, porque aunque sea solamente como una referencia para ver qué han pensado pues grandes padres de la Iglesia. Sería una obra interesante. Y si lo que queremos es acercarnos al pensamiento de Santo Tomás, claro, yo no voy a recomendar desde aquí que se lea la Suma Teológica, tampoco prohibirlo, pero es un libro de muchas páginas y muy denso, quizá partes de la Suma Teológica sí se pueden leer. Pero hay una obra muy interesante escrita por Copleston, que se llama El pensamiento de Santo Tomás, que es una buena introducción a la filosofía tomista. El pensamiento de Santo Tomás, de Copleston. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por tu aportación del conocimiento de los grandes pensadores. Muchas gracias. Pues ha sido un placer. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.